Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando esta transmisión de esta noche. Estamos hoy comenzando este momento de reflexión sobre este domingo de resurrección que hemos vivido desde ayer, desde la ceremonia del encendido del fuego nuevo, de la liturgia pascual. Pues ahora estamos finalizando ya el domingo, pero vamos a finalizarlo a través de esta reflexión de cómo vivir la resurrección, de cómo cómo entender la resurrección y cuál es la parte importante de la resurrección. Esto nos tiene que llevar a una meditación y precisamente la idea es esta, que esta noche meditemos cómo vivir la resurrección de Jesús, cómo vivir y cómo nosotros dar testimonio de esa resurrección de Jesús. Entonces vamos a estar platicando este momento. Hola, buenas noches a las personas que están conectando, a Jeremías Rodríguez, Mari Bautista, Huasteca Cruz, prima, buenas noches. A todas las personitas que siguen conectándose. Por el momento solamente la transmisión va a ser Micordi, Maribel Navapaez, Eder Misael Gutiérrez, uno de mis exalumnos. Les digo, la transmisión va a ser únicamente por Facebook Live. Mañana ya la tendremos en la plataforma de YouTube para las personas que la quieran seguir ahí. Pues bien, vamos a ver. Bueno, desde el día de ayer en la liturgia pascual se celebró precisamente la resurrección de Jesús. Celebramos esa victoria de Jesucristo sobre la muerte, celebramos la victoria de Jesucristo resucitado e hicimos nuestro gozo a pesar de estos momentos difíciles de cuarentena que tenemos, a pesar de estos momentos difíciles que estamos transitando, pero nos llenamos de gozo de saber de que nuestro Dios resucitó y de que nuestro Dios ha vencido. Pero ahora viene la otra parte. O sea, ya sabemos que Jesús resucitó, ya sabemos que Jesucristo venció a la muerte, ya sabemos que la promesa de Jesús se cumple. Saludos allá a toda mi gente hermosa de Tonalá, Chiapas, a través de mi hermano Salmerón, Kakashi Salmerón, buenas noches, dice saludos desde Tonalá. Querido hermano, bendiciones y ya resucitado, felices Pascuas allá a toda la gente bonita de Tonalá. Salúdame mucho a tus papás, salúdame mucho a los hermanos de Tonalá que me han recibido muy bien las veces que hemos estado por allá y que si Dios permite algún día regresaremos para compartir con ustedes. Ya Jesús ya hizo su parte, Él ya resucitó, Jesucristo ya resucitó, pero ahora ¿qué viene de nuestra parte? Ayer celebramos con gozo, ayer celebramos con algarabía, ayer el pregón pascual nos llenó de una emoción, el pregón pascual nos erizó la piel, ese pregón pascual que no pasa de moda, sino que al contrario, es el inicio de un momento agradable, de un momento de felicidad, de un momento lleno de luz, de alegría, de gozo. Ese pregón pascual que nos motiva a introducirnos a la Eucaristía, bueno, a la liturgia primeramente, a la bendición del fuego, a la bendición del agua, a la liturgia de la palabra, después a la liturgia eucarística. Y hoy estuvimos celebrando a través de muchos eventos, acontecimientos, esa victoria de Jesús. Estuvimos celebrando a través de las redes sociales, con las misas, con los retiros virtuales, con los conciertos de alabanza. En nuestra casa hicimos nuestro altar, pusimos nuestro cirio bendito, nuestro cirio ya bendecido como signo de Cristo. Pero ahora, ¿qué viene? ¿Qué hay? ¿Cómo vivir la resurrección? Porque esto no termina aquí en la resurrección. Esto todavía continúa. Esto todavía sigue. Esta situación todavía va a caminar, todavía por muchas cosas más. ¿Qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue para ti, para mí? ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? No nos podemos quedar nada más en este momento y ya. No nos podemos quedar únicamente aquí y ya, sino que hay que prepararnos para esto que viene en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido humano, en el sentido espiritual. Tenemos que ir más allá, tenemos que caminar más allá. Entonces, la reflexión de esta noche va a ser alrededor de eso, cómo vivir la resurrección, qué hacer, qué nos espera, cuál es el compromiso, cuál es nuestro ejemplo, nuestro testimonio, como le quieras llamar. ¿Qué sigue después de este proceso de resurrección? Bien, vamos a empezar entonces, dicen por ahí el dicho, vamos a empezar desde el principio. El principio es Génesis. El principio para comprender esto es Génesis.
Y nos vamos a remitir al capítulo 2 de Génesis. Todo el de Génesis comprender esta parte de lo que el Señor nos tiene preparado. Este principio de Génesis 2, este momento de Génesis 2 es el momento de la creación. Es el momento posterior a la creación natural, es la creación del hombre, es cuando Dios establece al hombre en el paraíso. Y vamos a denominar este primer momento la vida feliz del hombre en el paraíso. Realmente el hombre, el ser humano, vivía feliz ahí en ese paraíso, vivía feliz en ese lugar donde Dios lo había puesto. Ahí vivía completamente feliz. ¿Por qué decimos esto? Bueno, así rápidamente, una radiografía de este Génesis 2, de este capítulo 2 de Génesis. Por ejemplo, ahí donde Dios puso al hombre, ahí en el jardín que él llamaba el Edén, el paraíso, ahí en ese lugar, por ejemplo, el versículo 6 nos dice que en ese lugar brotaba un manantial de la tierra, un manantial de agua pura brotaba de la tierra, ¿sí? O sea, era un lugar donde había agua y el agua sabemos que es vida, el agua sabemos que es el elemento principal de la vida, ¿sí? Esa agua que brotaba ahí, pues también es una prefiguración del Espíritu Santo, de la persona, de la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces, imagínate este contexto, esta imagen, ponla en tu mente. Dios puso al hombre, solamente al hombre en este primer momento, a Adán, lo puso en el jardín del Edén. Y ahí había un manantial que brotaba de la tierra, agua pura brotando de la tierra. Y esa agua regaba todo el paraíso, esa agua regaba todo lo que había alrededor. ¿Sale? De ahí eh, Dios formó a Adán del barro y le sopló, le dio su soplo, le dio vida. Entonces, esa vida en la cual Adán fue hecho fue directamente por Dios. Aquí no vamos a cuestionar si esto fue un hecho textual, si esto fue un hecho real como se narra, o es un hecho figurativo. Lo que vamos a narrar son los símbolos que encontramos en el Génesis, que eso es lo que nos interesa. ¿Qué símbolos encontramos en el Génesis? ¿Sale? Bien, estos primeros símbolos que estamos encontrando en Génesis es el manantial que brota de la tierra. El segundo signo es cuando Dios sopla sobre el hombre, dice, le sopló en su nariz y así el hombre adquirió vida. Entonces, esa vida que dio Dios al hombre tiene un motivo. En ese momento, un motivo. Ahorita lo vamos a descubrir. Ese primer momento donde Dios hace que el hombre surja, pues lo sabremos para qué es. Saludo a Celia Valencia, saludo a Caleb Villanueva, que dice que ya está aquí, a Lía Sakura, a Nayeli Quintero de la Rosa, saludos, gracias por las bendiciones, felices Pascuas, a Gabriela Medina, Lorenzo Flores, Marisela Lucas, Alberto Álvarez Reyes, Huasteca Cruz, saludos allá a toda la familia de Hidalgo, a Nay, mi hermana también de Huejoculco. Dice Gabriela Medina Aro, buenas noches, José Luis, hermano, Dios te bendiga, muchas gracias. Guadalupe Galán Ortiz, Papu Alfred, Maribel Navapaez, Dulce Reyes, que también dice Dios te bendiga siempre, muchas gracias. Y entonces ya Dios le daba vida al hombre, lo pone en el jardín del Edén, decimos que brotaba por ahí un manantial de agua. También había, en ese jardín del Edén estaba adornado con piedras preciosas que alegraban la vista del jardín. Aquí en la Biblia menciona algunas piedras preciosas como el oro y otras más que adornaban el jardín del Edén. Ahí las piedras preciosas no tenían un valor económico, era un valor estético, un valor donde esas piedras alegraban la vista del jardín, es decir, le daban un toque de elegancia, de brillo, algo bonito, vamos, de algo bonito, ¿sale? Entonces, bajo estos contextos, váyanse imaginando el jardín del Edén. Luego dice también, eso lo dice el versículo 12, que alegraba con piedras preciosas. El versículo 13 y el versículo 14 nos hablan de que había 4 ríos. O sea, aparte del manantial que brotaba,
había 4 ríos. Estos 4 ríos tienen un significado. ¿Qué quiere? El número 4 habla de una integración del cosmos. Para, para los judíos, el número 4 representa una integración cósmica, es decir, una integración de la naturaleza. Quiere decir esto que 4 ríos que había en el Edén es el símbolo de que había vida en todo alrededor de ese lugar. Ese era el universo en ese momento, ese era la tierra en ese momento. 4 ríos en una vida alrededor de todo lo que hay. Y también, pues evidentemente en ese jardín del Edén, pues había una gran cantidad de árboles, ¿no? Una gran cantidad de vegetación y había muchos animales. Y entonces Dios le da al hombre el señorío sobre los animales y el señorío sobre la naturaleza. Es decir, Dios, aparte de darle vida al hombre, le da señorío sobre todo lo creado. El hombre era señor y dueño de todo lo creado en el paraíso. No sé si ya te lo imaginaste. No sé si ya te imaginaste toda esta parte, o sea, una vegetación, agua, animales, donde no había conflictos, donde no había intereses de malsanos, donde no había cuestiones raras, ¿no? El hombre vivía feliz ahí, el hombre era feliz ahí, y todavía Dios le concede al hombre una compañía, es decir, al hombre Dios le crea a su complemento, a la mujer, a la varona, como dice el texto bíblico, y entonces esto hace que se complemente la vida del hombre. La vida del hombre, la vida de la mujer, plenos en el jardín del Edén, plenos en ese lugar donde Dios los había puesto, plenos, felices ahí. Era una felicidad que no se manifestaba como se manifestaría en nuestros tiempos, en este momento. Porque nosotros para ser felices tenemos que recurrir a ciertos estímulos o visuales o materiales o ideológicos. Es decir, para ser felices dependemos de algo. En aquel momento ellos eran felices porque todo lo tenían, pero principalmente tenían a Dios. Su felicidad radicaba en que habitaban con Dios. Esa es la importancia de este primer momento. El hombre era feliz porque tenía todo a su alrededor y Dios con él. Y había un punto especial que es donde redunda todo lo que te estoy diciendo. Un punto especial. Dice el versículo 25 de Génesis 2, que el hombre y la mujer vivían desnudos, es decir, no necesitaban de ropa para cubrirse. Y este punto es especial porque nos habla de la pureza de la gracia con la que vivían. Nos habla que vivían en una pureza de corazón y en una pureza de mentalidad. Ahí no había pecado, por lo tanto, podían vivir desnudos sin que nada pasara. Esa desnudez se refiere a la felicidad de la gracia del estado original. Eso es lo importante aquí. Ellos estaban desnudos y eso significa la gracia del estado en el que fueron creados. Estaban llenos de gracia, estaban plenos de gracia y no necesitaban vestirse porque no había maldad en ellos. Y esa gracia es la que supone la felicidad con la que ellos vivían. Es vivir en un estado feliz donde Dios está contigo y Dios te da todo lo necesario para que subsistas. Entonces, primer momento, el hombre era feliz, la mujer era feliz y no tenían que pasar ningún momento difícil porque todo lo tenían ahí. Pero lo más importante, tenían a Dios. ¿Sale? Saludo al padre José Luis Espinosa Trujano, que también se está conectando. A mi hermana Diamante Vázquez Cruz. Buenas noches, hermana. Dios te bendiga. Y entonces, este primer momento ellos vivían felices. Erei Galicia, también buenas noches. Vivían felices, ¿sale? La pregunta para este primer momento. Tú y yo vivimos felices actualmente. Tú y yo somos realmente felices. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de este miedo, de esta confusión, ¿vivimos felices?
No podemos salir a la calle, no podemos recibir gente, no podemos llegar a visitar a nuestras familias, no podemos salir a vacacionar, ni siquiera a un momento de esparcimiento. Realmente es una pregunta nada más, ¿no? Pero bueno, lo importante es seguir el proceso que ya iniciamos, ¿va? Entonces, Adán y Eva vivían felices en el paraíso, en el Edén, ¿sale? Y aquí te voy a decir, ¿alguien de ustedes sabe qué significa Edén? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa precisamente el Edén? Sabemos que el Edén era el jardín, así se le llamaba, o el paraíso, pero ¿sabemos cuál es el significado real de Edén? Si alguien lo sabe, por ahí escríbalo, compártanoslo, y si no, ahorita yo se los digo. Pero esta palabra de Edén nos va a dar una idea más fuerte de cómo era la vida de Adán y Eva antes de que fueran tentados por el demonio. Edén, Edén es una palabra hebrea. Edén. Edén es una palabra hebrea. ¿Sale? Y Edén significa jardín de delicias. Edén significa jardín de delicias. Imagínate entonces dónde estaban viviendo Adán y Eva. En el jardín de las delicias. En el jardín donde todo era pues una vida plena de felicidad, una vida plena, llena y sobre todo de Dios. Una vida completamente unida a Dios. ¿Sale? Y vivían felices ahí. Vivían felices en ese lugar. ¿Ok? Pero después viene un momento complicado. Dios les da un mandamiento. En este mismo capítulo 2 de Génesis, pero en el versículo 17, Dios les da un mandamiento. El único mandamiento que Dios les dio fue el único. No tenían otro mandamiento más. No necesitaban otro mandamiento, solamente ese. Fíjate cómo son las cosas. En ese momento el hombre solamente tenía un mandamiento, una ordenanza de Dios, una petición que Dios les hizo. Luego, actualmente nosotros decimos que tenemos 10 mandamientos, ¿no? 10 mandamientos, los cuales es difícil también darles cumplimiento, hay que ser sincero. Se nos complica darle cumplimiento a los 10 mandamientos. Bueno, los judíos tenían 613 mandamientos, o tienen 613 mandamientos. Entonces imagínate esta cantidad de ordenanzas. Bueno, para Adán y Eva solamente había un mandamiento. Génesis 2, versículo 17. Dios les dijo, pueden comer de los frutos de cualquiera de los árboles que hay aquí. De todos los árboles que hay aquí pueden comer su fruto, a excepción de uno, del árbol del conocimiento. Del árbol del conocimiento del bien y el mal. De ese no coman, porque si lo comen, a ver, ese primer mandamiento ya es fuerte. Pueden comer de todos, pero solamente hay uno del cual no pueden comer, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Para este momento, fíjate, Adán y Eva no podían comer animales, como tú y yo no comemos carne de animales. Ellos no se alimentaban de carne de animales, se alimentaban solamente de los frutos de los árboles. ¿Sale? Entonces, Dios les dice, pueden comer de cualquiera menos de este, del árbol del conocimiento no. Si lo comen, morirán. ¿Sale? Ahí está el mandamiento, bien clarito que Dios les dio. Era un solo mandamiento en una vida de felicidad plena. Pero después por ahí el demonio se mete, se toma figura de serpiente y ya conocemos el contexto, ¿no? Se acerca a Eva. Hay otra pregunta que muchas veces me han dicho y que yo te la voy a hacer a ti, a ver si también me la puedes responder. ¿Por qué el demonio se acercó a la mujer y no a Adán? A ver, es otra pregunta. ¿Tú por qué crees que el demonio se haya acercado a la mujer y no se acercó directamente a Adán? ¿Cuál habrá sido la causa? ¿Cuál habrá sido el motivo por el cual el demonio se acercó a la mujer?
Hay muchas versiones, puede haber muchas versiones, ¿eh? Pero vamos a tratar de aclarar la correcta. El demonio se acercó a la mujer porque ella no estaba cuando Dios dio el mandamiento. Dios dio el mandamiento solamente cuando estaba Adán. Lo ponemos en este contexto. El mandamiento viene en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17. Y Dios crea a la mujer hasta el versículo 22. Es decir, la mujer todavía no había sido creada cuando Dios le dio la orden a Adán. Entonces, podemos deducir que la mujer fue seducida por el demonio por ignorancia. La ignorancia de la mujer. La mujer había escuchado el mandamiento porque Adán se lo había transmitido, pero la mujer no lo escuchó directamente de Dios. Entonces, eso se asemeja mucho a la vida que tú y yo tenemos actualmente. Tú y yo pecamos muchas veces por ignorancia. Tú y yo somos tentados por ignorancia. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra, porque no conocemos la voluntad de Dios y viene alguien, viene el demonio, nos pone ideas en la mente y nosotros le hacemos caso, ¿no? Algo muy común en este tiempo. Chécate en tu Facebook, tus mensajes, tus posts de Facebook y dime cuántos de tus amigos que tienes ahí, cuántos de tus amigos empiezan a postear. No le des dinero a la iglesia porque la iglesia no está ayudando a los pobres. Que la iglesia tiene tantos miles de millones de euros y no apoya nada. Que la iglesia tiene grandes riquezas y no da nada de lo que recibe. Que la iglesia recibe muchos diezmos y no aporta nada. Esas ideas tontas, estúpidas que publican ahí en Facebook, perdón por la forma, pero son eso, ideas estúpidas, no tienen un sustento porque la persona que la está posteando es un ignorante. Esa misma ignorancia fue la que hizo caer a Eva en la tentación. Imagínate el nivel. O sea, imagínate ese nivel. Y no es por hacer sentir mal a nadie, simplemente es llamar las cosas por su nombre. Esos cuates, esos hombres, esas personas que postean eso, son ignorantes y es el demonio el que les está clavando el colmillo para que posteen esas estupideces. Entonces, así le pasó a Eva. Eva, por su ignorancia, escuchó a la serpiente, se puso a platicar con ella. Se puso a platicar con ella, con la serpiente. Y entonces la empezó a escuchar y la serpiente habilidosamente la fue enredando y le sembró la tentación. La serpiente le preguntó, ¿qué les ha dicho Dios que coman? Y la mujer, en este caso Eva, contesta, nos dijo que podemos comer de cualquier árbol, pero menos de ese árbol del bien y el mal, porque si lo comemos moriremos. Y entonces la serpiente, como es astuta y malhechora, le siembra a Eva la duda, la tentación y le dice, come de él, porque no vas a morir. Dios sabe que no vas a morir. Come de él y serás como Dios. Coman de él y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y dijo la palabra más adelante en Génesis 3, 4, 5 y siguientes, que el fruto de ese árbol era un fruto atractivo, bello a la vista, apetecible, y entonces la mujer comió. Y en el momento en el que come, la tentación pasa a ser ya un pecado consumado. Así nos llega a pasar a ti y a mí. ¿Cuántas veces nos ponemos a escuchar al demonio? ¿Cuántas veces nos ponemos a escuchar aquellos palabras, pensamientos que vienen del mal y que nosotros por ignorancia decimos sí, son ciertos? Y ahí vamos detrás de esos conocimientos sin saber que ya estamos mordiendo de la manzana y ya estamos pecando. Nuestros pecados primeros vienen por ignorancia, porque suponemos que así son las cosas, porque hay gente malintencionada que te engaña, que publica cosas falsas, que dice cosas sin sustento y que tú te enganchas, ¿no? Cosas que no piensan, cosas que simplemente toman como moda y que ahí te la plantan y que tú te enganchas, ¿no? Esa situación, entonces somos susceptibles a engancharnos, a dejarnos engañar y ya pecamos. Eso fue lo que le pasó a Eva. Y entonces Eva le da de comer el fruto a Adán y también Adán peca. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado es un pecado que empieza con uno y ese pecado se va a ir extendiendo a los demás, como es ahorita el coronavirus. Si no nos cuidamos,
el pecado mío se va a ir extendiendo a los demás y se va a hacer un pecado social, un pecado más grande. Y entonces los dos ya pecaron, Adán y Eva ya pecaron, tú y yo ya pecamos por ignorantes, tú y yo pecamos por ignorantes, por, voy a decir la palabra sin que te ofendas, por tontos, por eso pecamos, por ignorantes tontos, porque escuchamos, no discernimos y nos enganchamos, porque ahorita con las redes sociales viralizamos cualquier pensamiento sin hacer conciencia y nos estamos enganchando, ¿sí? Nos estamos ahí metiendo en problemas que no se van a dar en este momento, pero que sí van a transcurrir en tu ideología después. Y entonces la tentación se convierte en pecado. Génesis 3:6 nos dice que tomó a Adán del fruto, perdón, tomó a Eva del fruto, le dio a Adán y ambos pecaron. Tú y yo pecamos por ignorancia. No me digas, pero ¿qué pecados has cometido por ignorancia? Reflexiona esto, ¿qué pecados has cometido por ignorancia? Por llevarte por lo que te dice la gente, por llevarte por lo que ves sin realmente investigar, por dejarte guiar por líderes falsos, por dejarte embaucar por merolicos, por dejarte embaucar de personas que solamente quieren hacerte daño. Hay que estar atentos a esto. Fíjate que ahorita con lo que está pasando, con esta cuestión de la pandemia, eh, voy a salirme un poquitito de tema y ahorita regreso. Me da gusto a mí, por ejemplo, que empiecen a circular en las redes sociales muchos testimonios de hermanos que han encontrado a Cristo, que se hagan retiros virtuales, que se hagan conciertos, que haya muchas misas, que haya muchas adoraciones al Santísimo, que hagan los jóvenes hagan asambleas de oración, porque eso habla de que el evangelio se está extendiendo. Pero también hay un riesgo, que así como hay hermanos que lo hacen de muy buena fe, que así como hay hermanos que están entregados al servicio del Señor y que empiezan a proclamar al Señor a través de las redes sociales, también hay falsos profetas que se están metiendo y que nos empiezan a poner ideas falsas. Hay que tener cuidado, hay que discernir a quién escuchamos, hay que discernir a quién estamos oyendo, porque también hay falsos profetas, profetas catastróficos, profetas que te condicionan, profetas que dicen que hablan de Dios, pero lo que quieren es infundirte miedo, infundirte terror, que están en contra del Papa Francisco, que están en contra de la Iglesia, que están en contra de la Eucaristía, que están en contra de la imagen de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen María. Hay que tener cuidado con esos falsos profetas que te pueden engañar, ¿sí? Entonces, ahí viene esto. ¿Sale? Hay que estar atentos a saber a quién escuchamos para no cometer ese pecado que cometieron Adán y Eva, dejarse embaucar por la serpiente, aceptar su propuesta por ignorantes, por tontos, perdóname. Pero somos tontos cuando oímos esas cosas y les hacemos caso sin antes estudiar, sin antes preguntar a alguien que sabe, sin antes indagar. Tenemos la Biblia, tenemos los padres de la iglesia, tenemos el magisterio de la iglesia, tenemos a los hermanos maduros en la fe. Pues hay que preguntarles a ellos antes de tirar cualquier comentario que muchas veces sin sustento ya lo estamos dando por válido, ¿no? Y entonces ese pecado trae consecuencias. ¿Qué consecuencias le trajo a Adán y a Eva el pecado? Que son los mismos que nos trae a ti y a mí, ¿eh? Decíamos que antes de pecar, Adán y Eva vivían felices en el paraíso, en el jardín de las delicias, en el Edén. Para las personitas que se están conectando, les saludo, muchas gracias por estar aquí un momentito, que Dios les bendiga. Dice Iris Sánchez, buenas noches hermano, gracias por compartir y predicar la verdad como se debe. Gracias hermanita Iris, muchas bendiciones a tu comunidad de la Asunción en Amecameca. Y entonces el pecado trae consecuencias, como se las trajo a Adán y a Eva. De la época, de la etapa de felicidad que ellos estaban viviendo, pasan a las siguientes consecuencias. Fíjate, por el pecado, la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva fue la pérdida de la gracia. Antes de pecar, vivían desnudos y no había problema porque la desnudez de Adán y Eva, lo que hace es representar la gracia de Dios que en ese momento tenían. Pero cuando pecan, se dan cuenta de que están desnudos, se descubren desnudos y se cubren con hojas.
En ese momento, ¿qué significa esto? Que perdieron la gracia, que perdieron la pureza, que perdieron la relación con Dios. Entonces, ese supuesto conocimiento del bien y el mal los hizo ver las cosas con morbo, con pecado, con interés. Buenas noches a Has. Buenas noches, Has. Saludos también a todos los que están conectando. Y entonces, esa desnudez, cuando ellos se dan cuenta de que están desnudos, es un signo de que ya hay pecado, de que ya hay morbo, ya hay otra parte de pecado trabajando en la mente. Sí me estoy explicando ahí. Entonces ellos se tapan y tratan de cubrir su desnudez, pero ya habían perdido la gracia, ya habían perdido esa felicidad que tenían en el jardín, y la primera consecuencia del pecado es la pérdida de la gracia. Segunda consecuencia de ese pecado, el miedo, porque una vez que se vieron desnudos, se taparon y se fueron a esconder cuando Dios pasaba por ahí. Y cuando Dios los llamó, se escondieron y no aparecían hasta que Dios dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán tímidamente contestó por ahí: acá estoy, Señor, es que no salgo porque estoy desnudo. Y entonces es ahí cuando Dios le dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Que acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? En ese momento Dios lo estaba ya poniendo en una exhibición de su propio pecado, de su propia vergüenza. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Adán estaba lleno de miedo, es la segunda consecuencia del pecado. Saludos a mi hermana Guadalupe Crom, allá de Ixtapan de la Sal, dice: saludos hermano, gracias por compartir, que Dios les bendiga a ustedes también, muchísimas gracias. Martín Ríos, acá de la comunidad de Cristo el Veneno, gracias por compartir en estos momentos, gracias hermano por escucharme. Jovita Uresti, Jovita, saludos a toda esa comunidad hermosa de Tlanepantla, a Fer y a todos los hermanos de por allá. Me uno, aprovecho este momento, Jovita, para unirme a la parte difícil que fue la pérdida de Panchito, un hermano muy querido al cual recordamos mucho mi esposa y yo. Que Dios lo tenga en su gloria. Ahí si ven a Lupita, si ven a su esposa, denle nuestro más sentido pésame. Que Dios tenga en su gloria a Panchito y que fortalezca a su familia. Manuel Salazar Solís, de esa comunidad hermosa de Tapachula, bendiciones hermano, bendiciones a Tapachula hermosa, a toda esa gente bonita. Saludos, hermano Manolito, allá a Marilí, también la coordinadora, a todos esos hermanos que nos han recibido con gran amor. Les devuelvo el amor desde acá, que Dios les bendiga mucho. Y entonces esa segunda consecuencia, tercera consecuencia, la confrontación entre el demonio y el hombre. Esa es la tercera consecuencia del pecado. El Señor le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, su linaje y tu linaje. Ella te aplastará la cabeza y tú querrás morderle el talón. Entonces, como consecuencia de ese pecado, también viene el combate espiritual, la lucha espiritual donde el demonio quiere seducirnos a ti y a mí para perdernos de la gracia de Dios, como lo hizo con Adán y Eva. Esa es la consecuencia de ese pecado, que estamos expuestos, que somos vulnerables, que somos presas para el demonio. Por eso dice San Pedro en su primera carta: Satanás, el diablo, buscando devorarte como un león rugiente, buscando que te descuides para devorarte. Entonces, ya llevamos tres consecuencias de ese pecado: la pérdida de la gracia, el miedo y la lucha en el combate espiritual contra el demonio. Cuarta consecuencia del pecado: el dolor, el sufrimiento del dolor, porque es cuando Dios le dice a la mujer: multiplicaré tus dolores y darás a luz con dolor. Todo ese dolor que sentimos, dolor físico, dolor emocional, es causa del pecado. Ese dolor que nos aterra, que nos acobarda, que nos lastima. Ese dolor que muchas veces no sabemos de dónde viene, pero que nos está ahí lastimando mucho, no nos deja ser felices. Ese dolor es consecuencia también del pecado. Ese dolor incluyendo la enfermedad. Este momento que estamos viviendo es parte de ese dolor,
de esa situación de pecado de nuestros primeros padres. Esta pandemia es una situación de dolor donde Dios nos está hablando, donde Dios nos está gritando a ti y a mí algo. Hay que oírlo y hay que entender qué es lo que nos está diciendo Dios a través de esta pandemia para poder responderle. Entonces el dolor es causa también del pecado. Siguiente sufrimiento, el sufrimiento en sí y la pobreza. Porque Dios le dijo a Adán, maldeciré la tierra por tu culpa. Ganarás el pan con el sudor de tu frente y cosecharás entre cardo y espinas. Es decir, el sufrimiento, la guerra, la corrupción, la pobreza son parte de las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres que viene sembrado en nosotros y que nosotros multiplicamos como pecado social. Aquellas personas que quieren a través de la guerra ganar algo, aquellas personas que quitan, que roban, que secuestran, que violentan, son parte de ese pecado que alguna vez cometieron Adán y Eva y que tú y yo repetimos, que tú y yo estamos repitiendo. ¿Sí? Muchas veces yo me imagino que te has preguntado, ¿por qué hay guerras? Si Dios me ama, ¿por qué hay guerras? Si Dios me ama, ¿por qué hay enfermedades? Si Dios me ama, ¿por qué sufro? Pues por el pecado. ¿Por qué causa? Solamente por el pecado. Tu pecado y el pecado social, el pecado de muchos. ¿Sí? Ese pecado de nuestros gobernantes, que da, perdóname, voy a decir una palabra fea, que da asco, cómo están politizando y cómo cada quien está sacando agua para su molino de esta tragedia de la pandemia, politizando la enfermedad y cada quien buscando solamente sacar beneficio político del sufrimiento de los que estamos aquí en México, en el mundo. Que si eres de un color, que si eres de derecha, si eres de izquierda, que si eres de una ideología, todo mundo quiere sacar ventaja. Y el único, perdóname la palabra, los únicos fregados es el pueblo, ¿no? Pero es pecado, es por culpa del pecado, ¿eh? Por culpa del pecado tuyo, que tú que me estás escuchando, por mi pecado y el pecado de toda la sociedad. Por esa situación hay sufrimiento, pobreza, guerras, robo, violencia y secuestros. Y luego viene otra consecuencia más, que esta es también muy dolorosa, el destierro del Edén, el destierro de la felicidad. Si el Edén era el jardín de las delicias, ahora el hombre ya no puede vivir en el Edén. Si estaba en un estado de felicidad antes de pecar, ahora cae en un estado de infelicidad. Somos infelices a partir de ahí. Dios los expulsa del Edén y les quita las prerrogativas que les había dado. Les quita todo lo que les había dado. Y pone ahí, en el jardín del Edén, unos querubines que custodien la entrada para que el hombre no intente regresar, para que el hombre no pueda regresar. Hasta aquí son las consecuencias de ese pecado. La pérdida de la gracia, el miedo, el combate, el dolor, el sufrimiento y la pobreza y el destierro del Edén. Todas esas consecuencias del pecado que tú y yo vivimos actualmente, que están a flor de piel en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Por la culpa del pecado. Nuestra sociedad está de cabeza por la culpa del pecado. Nuestra sociedad está dolida por la culpa del pecado. Nuestra sociedad está sufriendo por culpa del pecado. ¿Sale? Saludo a Rocío Adela Pacheco Alanís. Dice gracias por compartir. Dios te bendiga. Muchas gracias. Que Dios les bendiga también a ustedes. Y después todavía viene una consecuencia más grave, ya que el hombre estaba fuera del Edén y que había perdido sus prerrogativas, viene una consecuencia más grave todavía, la muerte. La última gran consecuencia del pecado es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte física, la muerte del cuerpo, pero también es la condenación eterna por no estar en gracia de Dios. El pecado nos lleva a la destrucción del cuerpo con la muerte física, pero también nos lleva a la destrucción de nuestro ser espiritual, a la falta de esperanza, a la falta de amor, a la falta de fortaleza, a la falta de conocimiento y toda esta gama de destrucción que el mundo trae. Dice Génesis 4:8.
que Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, levantó Caín una quijada de burro, golpeó a Abel hasta matarlo. Y con esto entró la muerte en la historia del hombre. Entonces, esta muerte viene a coronar las consecuencias del pecado. Esta muerte a la que tú y yo vamos a llegar en algún momento, ¿eh? O sea, todos vamos a morir, como ciclo biológico, todos vamos a morir como consecuencia de ese pecado original. Podemos morir en accidente, podemos morir en enfermedad o vamos a morir de viejitos, pero vamos a morir como consecuencia del pecado. Entonces, eso también tráelo mucho en tu mente. Nadie tiene en este momento una vida segura. Más con esto de la pandemia, todos estamos expuestos a morir, consecuencia del pecado, ¿sí? Por eso esas personas que suben sus posts de que la iglesia no ayuda, de que la iglesia tanto que recibe de dinero, son personas que se quedan nada más en lo superficial. ¿Tú crees que ellos, al morir pensando así, van a aspirar a un lugar mejor? No, van a estar en un lugar de castigo porque ellos mismos lo están llamando. Ellos mismos se lo están echando encima. Aquel que empieza a criticar que si la iglesia no da, que si la iglesia tiene, que si la iglesia es rica y no da a los pobres, que si el papa, que si X, Y o Z, lo que está haciendo es cavar su propia tumba para su muerte física y para su muerte espiritual. Consecuencia del pecado y de la ignorancia que traemos encima. De esa ignorancia que muchas veces es la principal causa de nuestro pecado, la ignorancia. La segunda es la soberbia, según yo, desde mi punto de vista. La primera es la ignorancia, la segunda es la soberbia. Y entonces ya nos hemos dado cuenta que el hombre ya ahí ya estaba muerto. Adán y Eva estaban expuestos a la muerte y por tal cosa murieron. Pero también, a pesar de toda esta noticia tan trágica, Dios nos da una promesa de salvación y de redención. Ahí mismo en Génesis 3:15, ahí mismo Dios nos da una promesa de redención, porque le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el carcañar. Esta parte se refiere a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a lo que acabamos de vivir como el triduo pascual. Es decir, esa promesa ya se cumplió en Jesucristo. Esa promesa de salvación y redención ya se cumplió en Cristo Jesús. Ya llegó para salvarnos. Esa promesa ya tuvo cumplimiento. Pasión, sufrimiento de Jesús, muerte cuando es crucificado y muerto, y resucitado, lo que celebramos el día de ayer por la tarde y todo el día de hoy, el regreso de Jesús a la vida. Entonces, esa promesa de redención está viva y es actual, es para ti y es para mí y es para todos. Todos aquellos que la quieran aceptar son salvados, son liberados en Jesucristo. Aquí también voy a poner otra cosa en tu mente, en tu corazón. Bueno, lo voy a poner más al ratito, ahorita ya, mejor adelanto un poquito y ahorita te la digo. Entonces, ya tenemos la promesa de salvación. Esa promesa donde Jesucristo cumple lo que se había predicho desde épocas de Adán y Eva, ¿sí? Desde el momento que Adán y Eva fallaron, Dios promete la salvación y la redención que se cumple en Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección, ¿sale? En el triduo pascual. Y ahora, ¿cuál es el contexto teológico en el que se da este proceso de la resurrección de Jesús? Vamos a dejar ya atrás la cuestión del pecado de Adán y Eva. Vamos a dejarla ya como la entrada y el entendimiento de que por el pecado estamos sucediendo todas estas cosas desagradables en nuestra vida. Bien, empezando ya a hablar de la resurrección. Desde el punto de vista de la resurrección, en tiempos de Jesús y un poquito antes, había tres formas de entender la resurrección, según el aspecto histórico teológico de aquella época. Primera forma, la interpretación que le daban los griegos. Los griegos fue la primera cultura imperial que trajo ya una idea de sabiduría, la filosofía griega. Los griegos, los primeros filósofos griegos, ¿sale?
que fueron los que, de hecho, la filosofía surge en Grecia. Estos primeros filósofos griegos nos dan una idea o concebían una idea de la resurrección, no solamente uno, sino a través de la historia, ¿verdad? Los griegos concebían la vida después de la muerte, sí, pero solamente de forma espiritual. Es decir, los griegos decían que el cuerpo era un estorbo para la vida y que al morir el cuerpo, entonces la vida ya podía ser, el alma, perdón, ya podía ser una vida eterna e inmortal. Las famosas ideas de Platón, las ideas platónicas, ¿no? Donde decían que el cuerpo es la cárcel del alma y entonces al morir el cuerpo, el alma realmente se convertía en algo inmortal. Pero los griegos no creían en la resurrección, creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección. Se moría el cuerpo, pero el alma seguía viva, pero ya nunca más iba a regresar al cuerpo. Este fue el criterio que usaron los griegos cuando le reclamaron a Pablo, cuando Pablo fue a predicar en el Areópago, Hechos de los Apóstoles 17:32, donde los griegos se burlan de Pablo y les dicen, ya en otra ocasión te oiremos, porque eso de la resurrección no cabe en nuestra mente, ¿no? Y los griegos no creían en la resurrección, sí en la mortalidad del alma, en la inmortalidad del alma. Esa es la primera postura de la resurrección. La segunda postura, la postura de los judíos. Los judíos estaban muy arraigados con los valores del cuerpo. Los judíos estaban muy arraigados con el valor del cuerpo y pensaban que al morir esos valores no se perdían. Y ellos sí creían en la resurrección, pero en la resurrección con el mismo cuerpo. ¿Sí? Es decir, ellos creían que iban a resucitar con el mismo cuerpo, ¿sí? Con el mismo cuerpo. Entonces, los judíos sí creían en la resurrección, pero con el mismo cuerpo. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección. Ya llevamos dos posturas referentes a la resurrección. La tercera postura es la resurrección cristiana. Es la resurrección de Cristo, que es la primicia para los cristianos. Fuera de Jesucristo, ningún otro cristiano ha resucitado para vida eterna. Ahorita lo voy a explicar más adelante las formas de resurrección. Jesucristo es la primicia de la resurrección, ha sido el único que ha resucitado. Y la resurrección de Jesús fue de morir para después recuperar la vida, pero en un cuerpo glorioso, en su cuerpo transformado en un cuerpo glorioso, es decir, un cuerpo diferente al que los judíos tenían pensado. La palabra resurrección viene del latín resurrectio, que significa levantarse nuevamente. Es el regreso a la vida después de morir. Jesucristo es el único que ha regresado a la vida después de morir en un cuerpo glorioso, en un cuerpo para la vida eterna, en un cuerpo que ya no va a ser destruido, en un cuerpo que ya no es corruptible, en un cuerpo que ya está en las condiciones de entrar en la presencia de Dios, para que te des una idea. Por eso Jesucristo es la primicia de la resurrección, porque así como resucitó Jesús, también los que estamos creyendo y esperando en Él a la vida eterna, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso a imagen del cuerpo de Jesús. ¿Sale? Entonces, esos eran los tres conceptos de resurrección que había en ese momento, en aquel tiempo de Jesús. Los griegos, repito, que decían, creen en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección. Los judíos que creen en la resurrección, pero en el mismo cuerpo. Y los cristianos católicos que creemos en la resurrección, pero en un cuerpo glorioso a imagen de Jesús, que es el único que ha resucitado, la primicia que ha resucitado. ¿Sale? Ya vamos comprendiendo más este aspecto de la resurrección. No nos quedemos nada más en algo sencillo, superficial, porque eso nos lleva muchas veces a dudas y a confusión. Y cuando viene alguien con cierta preparación y nos habla, quedamos, ay, eso no lo sabía, eso no me lo explicaron en la iglesia, es que eso no me lo dijeron los padres ni mis formadores. Bueno, pues ahora ya te lo estoy diciendo. A las 27 personas, 30 personas que se han conectado, 50 que me han escuchado,
pues ya lo saben, entonces ya no es tan fácil que les engañen, ¿va? Ok, entonces hasta aquí vamos, yo espero que vayamos bien, yo espero que todo esto se vaya comprendiendo, si hay un mensajito, alguna duda, pregunta, házmela saber a través del comentario del chat y ya te responderé, ¿sale? Entonces, la resurrección es la clave para saber que ya se cumplió la promesa del Padre de que Jesucristo es el hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás. Es el vencedor de la muerte. ¿Cuál es la clave? La resurrección. Porque con la resurrección Jesús venció a la muerte. La resurrección siempre va a ser un hecho sobrenatural que se escapa al poder humano, que se escapa al poder del hombre. La resurrección siempre va a ser un hecho sobrenatural que únicamente Dios puede realizar. Actualmente la ciencia, por mucho que esté avanzada, por mucho que la ciencia ya haya descubierto otras galaxias, por mucho que la ciencia esté tan metida en procesos físicos, químicos, biológicos, no ha resucitado a nadie. No tiene las condiciones para resucitar un muerto. No tiene las condiciones para devolverle la vida a un cadáver, ¿no? Aún a pesar del proyecto Genoma Humano y de la clonación, la ciencia no lo ha hecho. Tanto así que, como dijo el padre Cantalamessa en la reflexión del Viernes Santo, ¿no? Que un virus, un elemento microscópico, una bacteria microscópica, es más poderosa que toda la fuerza militar, económica y política del mundo. Imagínate entonces, la ciencia está limitada, la ciencia está limitada, ¿no? Hay mis amigos ateos, compañeros y amigos ateos que luego me preguntan, pues, cuando la ciencia logre hacer lo que Dios está haciendo, entonces ya hablaremos. Mientras no se puede discutir. ¿Sale? Y entonces, la resurrección es la clave para saber que Jesucristo existió, que Jesucristo venció y que Jesucristo es Dios, porque es el único que ha resucitado. Testimonios históricos están, testimonios teológicos están, testimonios documentales están, ¿no? Nada más hay que buscarlos y hay que dejarlos ver. Dice Erei Galicia, ¿y qué pasa con encarnación y reencarnación? A ver, la reencarnación es una cuestión religiosa de religiones orientales. La reencarnación es un proceso donde una persona muere y según su nivel de comportamiento que ella ha tenido, los dioses le van a dar otra oportunidad de vivir, pero en algo diferente a lo que ya vivió. Si vivió un nivel superior, va a reencarnar, va a volver a nacer en un eh, ser viviente superior a lo que fue antes. Si su comportamiento fue inferior, volverá a nacer en un ser viviente de calidad inferior al que haya sido antes. Los católicos creemos en en la resurrección, no en la reencarnación. Las personas del New Age, las que están contaminadas con religiones orientales, hablan de reencarnación. Es que yo en tiempos anteriores fui un príncipe o fue un sapo, ¿no? Dependiendo lo que haya sido. En tiempos anteriores fui una vaquita o fui una mosca. Digo, con todo respeto lo digo, ¿no? No, nosotros somos seres únicos, individuales. Nacemos una sola vez y vamos a resucitar con el mismo cuerpo, con la misma identidad, con la misma personalidad. ¿Sale? Me pregunta mi hermanito Manuel Solís, ¿qué es el karma o algo así, hermano? El karma también es una relación con teorías hindúes, con teorías orientales. El karma se supone que es esa fuerza que te da a ti el poder de reencarnar. El karma es esa potencia que tú tienes para reencarnar. Precisamente ese karma es lo que te hace reencarnar, o ya sea en un ser superior o en un ser inferior. El karma sería como que la energía que tú usaste en esta vida, la que te va a ayudar a ser mejor en otra vida o ser peor en otra vida, ¿no? Esa es la cuestión del karma, no sé si me explico. Entonces el karma y la reencarnación son cosas así muy,
muy unidas, pero son de doctrinas orientales que no son compatibles con la religión cristiana. Si algún católico cree en la reencarnación, está viviendo en la ignorancia, está viviendo en el pecado y evidentemente está siendo llevado a la condenación eterna por el demonio que le está hablando aquí a la mente. Entonces, la resurrección es la clave de nuestra vida. La resurrección es la clave para saber que Jesucristo ha vencido. Ahora, en esa resurrección de Jesús, como ya lo dijimos, Cristo fue resucitado en un cuerpo transformado. ¿Por qué decimos que fue resucitado en un cuerpo transformado? Hay dos testimonios, dos frases en el Evangelio de San Juan 20 que así nos los dicen claramente. Primero, Juan 20:15. María Magdalena va al sepulcro y no reconoce a Jesús. El contexto de este pasaje es que María Magdalena fue al sepulcro y cuando entró al sepulcro encontró dos ángeles, uno que estaba en cada orilla de la piedra donde fue puesto el cuerpo de Jesús. Y los ángeles le dijeron, ¿a quién buscas? No, ella dice, busco a mi maestro, ¿a dónde se lo han llevado? Y los ángeles le responden, no busques entre los muertos al que vive. Y entonces María Magdalena sale del sepulcro y se encuentra con un hombre que ella supone que es el jardinero. Y le dice, si tú te llevaste el cuerpo de mi Señor, dime a dónde lo pusiste. María Magdalena no reconoció a Jesús y lo hacía y lo decía que era el jardinero, hasta que Jesús le dice, Magdalena, hasta que la llama. Entonces María Magdalena cae que él es Jesús, hasta que escucha su voz y ella lo reconoce y le dice, Rabuni, maestro. En ese momento, ¿por qué razón María Magdalena no reconoció a Jesús si estaba frente a él? Porque ya Jesús no tenía el mismo cuerpo que tenía cuando fue crucificado, sino que Jesús ya tenía un cuerpo transformado y podemos decir que era un cuerpo glorioso porque María Magdalena no lo reconoció. Los ojos de Magdalena no estaban preparados para ver el cuerpo glorificado de Jesús. Y más adelante, en el versículo 17, dos versículos adelante, Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido al Padre. No me toques, porque todavía no subo al Padre. Con esto quiere decir que María Magdalena no podía tocar a Jesús, porque Jesús tenía que subir primero al Padre. Esto quiere decir que no era el mismo cuerpo. Entonces la resurrección de Jesús se da en un cuerpo transformado. Y precisamente esa es la clave. Jesús resucita en un cuerpo incorruptible. Jesús resucita en un cuerpo glorioso. Jesús resucita en un cuerpo perfectamente o perfeccionado. Esa es la resurrección gloriosa. Y ahorita vamos a entender estas partes de a dónde tenemos que llegar, a dónde queremos llegar cuando decimos cómo vivir la resurrección, ¿sale? Bueno, si hasta aquí vamos bien, voy a continuar. Si hay alguna otra pregunta, háganmela saber y si me las sé, se las contestaré. Si no, la investigo y después la respondo, ¿sale? Entonces, a lo mejor alguien me va a decir, bueno, José Luis, es que todo lo que tú me estás diciendo yo ya lo sabía. Y es válido, ¿no? Es válido. Yo no pretendo descubrir el hilo negro, pero sí meternos, introducirnos en esa dinámica de entender la resurrección. Si Jesús resucita con un cuerpo glorioso, quiere decir que él ya trascendió a una vida superior, a una vida eterna, a una vida distinta. Ese cuerpo incorruptible desafía las leyes de la naturaleza que tenemos actualmente. Ese cuerpo incorruptible viene de Dios y va a ser compartido a nosotros para la vida eterna junto a Él. Entonces, aquí viene la importancia de saber reconocer cómo vivir la resurrección, cómo vivir este proceso de resurrección. Para esto vamos a clasificar las resurrecciones de dos maneras. La primera, las resurrecciones temporales, y la segunda, la resurrección final o la resurrección gloriosa, como ya lo hablamos hace un momentito.
resurrecciones temporales, ¿cuáles son? Son aquellos hechos sobrenaturales donde una persona recobra la vida solo por un momento, pero después va a morir otra vez. ¿Sí? Esa resurrección temporal, Dios la permite y le devuelve la vida a una persona. La idea es que esta persona tenga un cambio de vida, pero después va a morir, después va a fallecer. Dice Erey Galicia, ¿es considerado también como lo sobrenatural? La resurrección sí, sí es considerado sobre, o el cuerpo glorioso también es considerado sobrenatural, sí. Entonces, esta resurrección temporal se va a dar solamente por un tiempo y Dios se la va a conceder solamente a algunos en el sentido físico, en el sentido de haber muerto y ser un cadáver y después volver a la vida, y a muchos nos las concede en el sentido espiritual. Aquí viene la grandeza de Dios, fíjate. Por ejemplo, ¿a qué dice Diamante Vázquez Cruz? ¿A qué se le llaman cuerpo corrupto? Al cuerpo que muere y se descompone, a tu cuerpo y a mi cuerpo. El cuerpo corrupto es el cuerpo del que yo estoy hecho y que cuando yo pierda la vida, mi cuerpo se va a descomponer, se va a corromper, va a destruirse, se va a desaparecer. Ese es un cuerpo corrupto. El cuerpo incorrupto es el cuerpo que va a permanecer, que no se descompone, incorruptible, que ya nunca más va a volver a morir. Espero que con esto quede la respuesta de tu pregunta, Diamante Cruz. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos tres ejemplos de resurrecciones temporales. La primera, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Esta resurrección la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 17 al 23. Y nos habla de que Elías fue a una región fuera de Israel, el profeta Elías, donde hubo en ese tiempo 3 años de una gran sequía. Y Elías se refugió en la casa de una viuda, a la cual le hizo la multiplicación del aceite y de la harina para que pudieran comer los tres, Elías, la viuda y su hijo. Luego, en un momento de ese proceso, el hijo de la viuda muere, es un joven, y la viuda le reclama a Elías y le dice, tú que eres varón de Dios, solamente has venido a traerme calamidades. Mi hijo ha muerto. Y entonces Elías ora a Yahvé, ora al Padre, y le concede el Padre la resurrección de este muchacho. Luego hay otra resurrección de otro hijo, de la tsunamita, pero este lo realiza Eliseo. Era una situación muy similar a la de Elías. Una mujer viuda con su hijo que muere y Eliseo implora a Yahvé y Yahvé le concede la resurrección del muchacho. Esto es Segunda de Reyes 4 del 31 al 37. Y luego tenemos un tercer ejemplo de resurrección temporal en el Antiguo Testamento, en la resurrección de un cadáver que fue arrojado a la tumba de Eliseo y el cadáver tocó un hueso del cadáver de Eliseo y en el momento que el cadáver toca el hueso del cadáver de Eliseo, el cuerpo de este hombre vuelve a la vida. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21. Entonces, en el Antiguo Testamento están consignados tres tipos de resurrección temporal. Dos jóvenes y otra persona que no sabemos sus condiciones. ¿Sale? Dice Karina Méndez, buscar a Cristo siempre que está a la diestra de Dios, buscarlo todo lo de arriba, no lo del mundo. Así podremos vivir la resurrección con Cristo Jesús. Sí es cierto, Karina, pero hay que profundizar más. Es lo que decíamos al principio. Cómo vivir la resurrección. Hay que vivirla de una manera distinta, más profunda, y eso es lo que estamos reflexionando. No es tan sencillo vivir la resurrección de Jesús para aspirar a la resurrección personal, para vida eterna. ¿Sale? Ahorita lo vamos a explicar. Y entonces esas tres resurrecciones temporales. ¿Qué pasó con estos hombres? Resucitaron, pero después de cierto tiempo volvieron a morir. ¿No? No sabemos cómo, eso sí ya no nos dice la palabra, pero volvieron a morir. ¿Por qué Dios permite entonces
que resuciten si después van a volver a morir. Esta resurrección temporal de estas personas del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay dos jóvenes, y ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento, hay otros dos jóvenes también que resucitan. ¿Sale? Bueno, ahora, las resurrecciones temporales son anticipos de la resurrección final. Jesucristo también realizó algunas resurrecciones temporales. ¿Cuántas realizó? No lo sé. No lo sé. Hay alguien que me va a decir, ay, son tres también. No, hay otro poquito más. Vamos a ver. Jesús resucita a una niña de 13 años, hija de Jairo, jefe de la sinagoga. Esto está en el libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 38 al 43. Una niña de 13 años, que Jairo, el jefe de la sinagoga, le pidió el favor a Jesús que la fuera a ver, y Jesús dijo, vamos porque esta niña está dormida, y los que estaban ahí se empezaron a reír, porque la niña ya estaba muerta, ¿no? Luego Jesús resucitó también al hijo de la viuda de Naín, otro joven, el hijo de la viuda de Naín. Naín era un pueblo pequeñito. La viuda llevaba a sepultar a su hijo, iban en el sepelio. Jesús se los encuentra a la entrada del pueblo. Jesús le dice a la mujer, no llores. Toca la camilla y en ese momento el joven resucita. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Ya lleva Jesús dos resurrecciones de dos jóvenes más. De dos jóvenes más. ¿Sale? La tercera resurrección de Jesús, que creo que es la más conocida por todos, la resurrección de su amigo Lázaro, que también debemos de suponer que era un hombre joven. Un hombre joven porque no refiere la escritura que estuviese casado, porque vivía en casa con sus hermanas Marta y María. ¿Sale? Entonces dedujimos que también Lázaro era un hombre joven. Vivía con sus hermanas, ninguna de las dos casadas, y Jesús era amigo personal de Lázaro. Ese pasaje ya lo creo que es el más conocido, cuando Marta le dice, Señor, es que mi hermano hace 4 días que murió, y Jesús le dice, sí, voy a ir más adelante. Muere Lázaro, cuando Jesús llega ya lo han sepultado, Marta le reclama, y Jesús dice algo importante ahí, Marta, yo soy la resurrección y la vida, si crees en mí, no morirás jamás. Ahí Jesús ya se presenta como la resurrección. Pero Marta no lo había comprendido y le responde, sí, Señor, ya sé que los muertos van a resucitar en el día último. Jesús va a la tumba de Lázaro, llora Jesús ahí porque Lázaro era su amigo, y después le dice, le ordena a Lázaro, sal de ahí, y Lázaro sale de la tumba. Tercera resurrección de Jesús, una resurrección temporal. Y la cuarta es la resurrección de muchos en el Viernes Santo. Esto viene en Mateo 27, del 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53, que dice que cuando Jesús murió, se rasgó el velo del templo y se separó en dos, pero también muchos muertos resucitaron y fueron a la ciudad, y mucha gente los vio. ¿Cuántos? No dice cuántos. Por eso te decía que Jesús no sé cuántas resurrecciones realizó ahí, pero resucitó a muchos también. Resurrecciones temporales. Y ahorita voy a explicar por qué Dios permite resurrecciones temporales. Dice mi hermanito Manuel Solís, igual sucede con la sanidad física y espiritual. ¿Es un adelanto de la resurrección eterna? Yo creo que sí, yo creo que sí. La sanación física y espiritual son el antecedente, la antesala para comprender la resurrección eterna, y espero que ahorita quede un poquito más claro. ¿Por qué entonces resucitamos de manera temporal? Porque es el anticipo a la resurrección eterna. Y hace un ratito decía yo, hay resurrección temporal del cuerpo, como los ejemplos que acabamos de poner. Hay ejemplos, por ejemplo, San Felipe Neri también habla por ahí de que resucitó a un hombre que estaba reparando la iglesia donde estaba San Felipe Neri. Este hombre cae, se mata, y San Felipe Neri lo resucita. También San Felipe Neri resucitó a uno de sus compañeros sacerdotes. Pero fíjate, aquí viene lo interesante, lo resucitó a este compañero sacerdote para confesarlo.
Y una vez que lo confiesa, el sacerdote vuelve a morir. Entonces aquí nos tenemos que dar una idea. Dios permite la resurrección física, así como la narración de estos acontecimientos que hemos meditado, porque entonces la persona que resucita tiene que completar alguna misión, tiene que rehacer alguna misión y posteriormente va a volver a morir. Esa resurrección es temporal. Y tú y yo hemos resucitado también de manera temporal. A ver, piénsale cuándo hemos resucitado de manera temporal. Dice Maribel Navapaez, dice, por favor, ¿les puedes explicar al hermano lo de la reencarnación para que haga la diferencia entre la reencarnación y la resurrección? Ya lo expliqué, Mari, ya se lo expliqué. De hecho, ya mi hermano me respondió, creo que sí quedó clara entre la resurrección y la reencarnación. Entonces, ¿cuál es una resurrección temporal, tuya y mía? Antes de que tú y yo nos encontráramos con Dios, nuestra vida era muy parecida a la de Adán y Eva. Nuestra vida en el pecado, nuestra vida en el pecado que nos había hecho perder la felicidad. La vida en el pecado que nos había hundido al vacío, al dolor, al sufrimiento. La vida en el pecado que nos había matado nuestra esperanza. ¿Cuántas veces en ese pecado nos hemos desesperado, nos hemos defraudado, nos hemos violentado, nos hemos engañado, nos hemos metido en una espiral de dolor, de muerte, de sufrimiento? Pero cuando Jesucristo viene a nuestro encuentro, nos resucita, nos transforma a una nueva vida. Es decir, espiritualmente estábamos muertos, aunque físicamente estamos vivos. Piensa en esto. No sé si te haya pasado a ti, espero que no, pero piénsalo. ¿Cuántos jóvenes, hablo de mi caso, conozco que a los 15, 20 años ya se quieren suicidar por un problema? He tenido alumnos, y duele reconocerlo, que se han quitado la vida. He tenido alumnos que se han intentado quitar la vida. Alumnos de 15, 16 años, 20 años. Pero también es cierto que Dios nos da otra oportunidad y que después de pensar en la muerte, nos devuelve el amor, nos devuelve el vacío, nos sana, nos libera y volvemos a resucitar. No morimos físicamente, pero resucitamos de manera espiritual. Y yo sé que voy a morir algún día. Yo sé que me voy a acabar algún día, no sé cuándo. Pero Dios me está dando la oportunidad de convertirme. Dios me está dando la oportunidad de dejar mi vida pasada. La resurrección temporal es dejar mi vida pasada para vivir mi vida en Cristo, para que cuando Él me llame definitivamente esté yo preparado para habitar con Él. No sé si me explico en esta parte. La resurrección temporal que tú y yo hemos experimentado es porque Dios quiere que en ese momento dejemos nuestra vida pasada, muramos a esa vida pasada. Dice San Pablo, morir al hombre viejo y entonces resucitar al hombre nuevo para que cuando Jesús nos llame estemos preparados para vivir con Él. Esa es la importancia de una resurrección temporal. Otro comentario de mi hermano Manuel Solís dice, hablando de historia de los santos, como San Felipe Neri, estaría bien que revisáramos más testimonios de resurrección temporal. Gracias, hermano, por el dato biográfico. De nada, hermano. Y así hay más, ¿eh? O sea, hay muchos santos que resucitaron muertos. Y precisamente fue por eso, para que estas personas resucitadas tuviesen una oportunidad de conversión, una oportunidad de encontrar su motivo de vida y que una vez que volvieran a morir, murieran en gracia para poder llegar al Señor. Es decir, aquí viene el parteaguas. Morir en el sentido en el que murieron Adán y Eva, perdieron la gracia. Eso es la muerte también para nosotros. Cuando tú y yo perdemos la gracia, empezamos a morir. Y entonces Jesucristo nos resucita a través de los sacramentos, la confesión,
la comunión, para algunos es desde el bautismo, para algunos es el matrimonio, y entonces comenzar una nueva vida ya revestidos del hombre resucitado, esperando la llamada final de Jesús. Te la voy a poner en ese otro sentido, hermano. A ver, espero que no sea el caso y si es, me perdonas, pero lo voy a decir. Hay personitas que están viviendo juntos, pero no son casados. La famosa unión libre, la famosa relación libre. Hay personas que tienen ya viviendo en relación libre un poco tiempo o un largo tiempo. Hay personitas que tienen viviendo en relación libre y ya son hasta abuelitos, pero no se casan. Y aunque creen en Dios, aunque dicen que creen en Dios, están muertos espiritualmente. Están muertos porque no tienen la gracia sobrenatural y están viviendo como Adán y Eva cuando fueron sacados del paraíso. A alguien les ha metido en su cabeza que no se casen sacramentalmente. Hablo de los que se pueden casar. Los casos donde no se pueden casar, esos los dejo aparte. Alguien les ha metido en la cabeza, no se casen, ¿para qué se casan si después se van a dejar? Si después hay muchas broncas en una separación, si hay divorcios, si se van a pelear por los hijos, si se van a pelear por X, por Y, por Z. Bueno, esas personas, aunque tengan un mes o tengan 20 años viviendo en unión libre, están sin gracia especial, sin la gracia sobrenatural. Entonces hay que tener cuidado ahí porque están viviendo como Adán y Eva, están viviendo como pareja, sí, pueden llevarse súper bien o pueden llevarse súper mal, eso no es cuestión mía, pero están viviendo sin gracia sobrenatural. Dios en su misericordia les puede perdonar, claro que sí, pero eso ya no me toca a mí decirlo, ni tampoco te quiero engañar. Entonces, ese estado de vida en unión libre es un estado de vida parecido al de Adán y Eva. Fuera del paraíso, aunque vivan bien y bonito, pero sin la gracia sobrenatural que te acerca a Dios. Ahora, la resurrección de Jesús, si se cumple en ti, si Jesús te resucita, entonces tú tienes que dar el paso definitivo. Me caso, para entonces sacramentalmente recibir el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la comunión y el sacramento del matrimonio y recuperar tu gracia sobrenatural y volverte a unir a Dios, ahora sí de manera plena y de manera completa. ¿Sí? Yo no te digo si el matrimonio es fácil o es difícil, eso depende de tu relación. Lo que te digo es que la unión libre no te permite recibir la gracia de Dios, aunque aparentemente vivas feliz. Pero si entonces tú encuentras a Cristo y tú te dices que amas a Cristo y tú te dices que Cristo es tu vida, entonces da el paso definitivo. Cásate. No necesitas fiesta, no necesitas una boda suntuosa, simplemente con que tú, tu esposo, tu esposa o tu cónyuge decidan casarse, vayan ante el sacerdote, hagan los trámites, no haya impedimento, reciban la bendición sacramental y se acabó. Y entonces ya estarás en gracia, ya estarás resucitando y estarás en condiciones de poder recibir a Jesús y prepararte para cuando Jesús te reciba. Fíjate, conozco un caso reciente en un retiro en el que me invitaron a predicar. Se me acercó una persona que ya es abuelita, ya es adulta y que no vive no vive casada por la iglesia, que ha vivido durante más de 40 años en unión libre. Y yo le decía, bueno, pues ya vino al retiro. Ay, me dice, sí, yo amo a Dios, aquí encontré a Dios, aquí me siento feliz. Y yo le dije, cásese, es lo que le faltaría para completar la felicidad que me está diciendo. Y la señora me dijo, no, no, no quiero. Estamos entonces rechazando esa gracia que nos haría resucitar a una vida espiritual que nos prepara para la vida en Cristo. Por eso el sacramento, el matrimonio es importante, porque si no lo tienes, estás perdiendo la gracia a imagen de Adán y Eva, que por ignorancia aceptaron un consejo del mal y que después perdieron la felicidad de estar delante de Dios. Te lo dejo ahí, medítalo, te lo dejo de tarea, platícalo
Y si decides contraer matrimonio, de corazón te digo felicidades, porque estarías recuperando la gracia. Entonces, ¿qué es esa resurrección temporal? Pues es volver a la vida física o espiritualmente para poder regularizar nuestro estado con Dios y estar listos, preparados para cuando Dios nos mande a llamar. ¿Sí me expliqué? Si hubiese alguna otra duda, mándenmela y se las respondo. Entonces, esa es la parte importante. Esa resurrección temporal nos va a dar la oportunidad de ponernos en gracia de Dios y ya después estar listos para morir, ¿no? Incluso hay algunos teólogos que dicen que esas no son resurrecciones, que son milagros. Pues yo creo que son milagros y que son resurrecciones, pero temporales, para que entonces nos demos la oportunidad de estar en gracia de Dios. Yo puedo decir que soy resucitado en Cristo. No morí en la carne, morí en el Espíritu, pero Jesús me volvió a resucitar para estar en este camino desde hace 24 años, ¿no? Y esperamos seguir en este camino con el Señor. Amén. Bueno, entonces ya tenemos el concepto, la idea de resurrección temporal. Ahora viene la resurrección de Jesús, que es una resurrección gloriosa. Esta la vamos a tomar del Evangelio que se leyó hoy en misa, del Evangelio de San Juan capítulo 20, del versículo 3 al versículo 10, que dice así la palabra del Señor. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. A ver, aquí vamos a encontrar tres elementos importantes para entender la resurrección de Jesús. Fíjate. Primer elemento, que llegaron a la tumba estaba abierta, que aunque llegó primero Juan, se espera para que entre primero Pedro. Algunos hablan aquí de la primacía de Pedro porque Pedro era reconocido como la autoridad que había dejado Jesús, que sería la cuestión del Papa, ¿no? No voy a tocar ese punto porque eso es asunto de otro tema. Pero, ¿qué indica esto? Primero, que el cuerpo no estaba ahí en la tumba, ¿no? Que el cuerpo no estaba ahí. Y que Pedro encontró los lienzos, uno en el suelo, otro que era el sudario que cubrió la cabeza, no junto a los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Esto quiere decir que Jesús ya no estaba ahí, el cuerpo de Jesús no estaba ahí, que Jesús ya había resucitado y se había ido. ¿Cómo resucitó Jesús? Dicen los teólogos a partir de estudio a la sábana santa que se expuso también el Viernes Santo y haciendo el análisis de cómo estaban los lienzos, dicen los teólogos que que el cuerpo de Jesús fue puesto entre un lienzo que es la sábana santa que le cubría todo el cuerpo, pero que Jesucristo, al momento de resucitar, su cuerpo se cubrió de una luz, por eso de ahí dicen que salió el negativo que está ahorita en la sábana santa, se convirtió en una luz que traspasó la tela, o sea, un cuerpo diferente, un cuerpo al que la tela ya no podía retener, pero el cuerpo seguía teniendo la forma de una persona. Entonces ese cuerpo emanó tanta luz, no sé si esto la física lo sabe interpretar, la ley de la física, que este cuerpo irradió tanta luz que se desprendió y que pasó por encima de la tela, que salió de la tela, y sobre la tela, evidentemente cuando el cuerpo no está, pues la tela se deja caer.
y esa tela queda intacta, porque si alguien lo hubiera ido a quitar, la tela cubría desde la cabeza toda la parte frontal, perdón, desde los pies toda la parte frontal, llegaba aquí a la cabeza y le daba vuelta y era puesta por la espalda. Era una especie como de funda, vamos a llamarle, que estaba sobre el cuerpo de Jesús. Si alguien lo hubiera ido a sacar el cuerpo, o si Jesús hubiese usado el cuerpo normal, lo más natural es que la tela se la hubiese quitado totalmente, ¿no? O sea, no la hubiera dejado en esa misma forma en la que fue encontrada, extendida en el piso, no, sino que al momento que Jesús resucita, su cuerpo trasciende la tela y la tela simplemente cae por la fuerza de la gravedad y queda como quedó cuando pusieron ahí el cuerpo de Jesús, pero evidentemente ya sin el cuerpo, ¿sí? Evidentemente ya sin el cuerpo, quedó toda la tela extendida. Y el sudario que cubría su cabeza, ese sí se lo quitó Jesús, lo dobló y lo puso a un ladito. Entonces, este es el primer elemento que te quiero dar a conocer. El cuerpo no estaba y resucita de forma gloriosa. Segundo, cuando los discípulos ven los lienzos de esta manera, creen. Ellos ya creen. Ellos no creían en la resurrección. Tanto así que cuando Magdalena descubrió que no estaba el cuerpo, fue a avisarles, porque pensaba que se lo habían llevado a otra parte. Y cuando le preguntó a los ángeles y a Jesús dónde lo pusiste, es porque pensaba que el cuerpo se lo habían llevado, no que había resucitado. Entonces, cuando Pedro y Juan ven los lienzos, cómo están, uno doblado y el otro extendido, porque seguramente ellos también pusieron atención en eso, entonces entienden que Jesús resucitó de una forma sobrenatural. Y es cuando ellos creen, cuando recuerdan, dijo que resucitaría. Y no está, entonces sí resucitó. Entonces los discípulos creen, creen. Ya ese es el segundo aspecto, que creen. Primero, Jesucristo resucita de forma gloriosa. Segundo, los discípulos creen. Tercera, dice el último versículo, el versículo 10, los discípulos entonces volvieron a casa. Con la resurrección de Jesús, tú y yo, más todos los que crean en Jesús, regresamos a casa. ¿A casa de quién? A casa del Padre. Porque antes de Jesús nadie podía regresar a la casa del Padre. Jesucristo tenía que ser el primero. Al resucitar Jesucristo, entonces, nos da a ti y a mí la oportunidad de regresar a la casa del Padre. Por eso dice el versículo 10, los discípulos entonces volvieron a casa. Quiere decir, no nada más regresar a su casa física donde estaban escondidos, no, sino que entonces los discípulos, todos los discípulos, tenemos la oportunidad de regresar a la casa del Padre, a la cual no podíamos regresar porque nuestro pecado nos lo impedía, pero Jesucristo, que venció al pecado, ahora sí nos abre la puerta para regresar a la casa del Padre. Esa es la importancia de la resurrección de Jesús y esa es la importancia de vivir como resucitado. Dice también mi hermanito Manuel Solís, dice, kenosis y señorío de Cristo serían la clave para vivir la vida nueva y alcanzar la vida eterna. Claro que sí, es ese. Ese es el proceso. Ese es el proceso. De hecho, ese proceso que nos marcan, el seminario de vida, luego el kenosis, dentro del seminario de vida del señorío de Jesús, luego el kenosis, es precisamente el proceso para vivir esa resurrección a la vida nueva, a la vida eterna. Así es, hermanito Manuel. Hay una pregunta que les hago a muchas personas cada vez que por ahí me encuentro con ellas o predico. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Algunos me dicen, comienza cuando morimos. No, comienza cuando nos encontramos con Cristo en esta vida y nos resucita de manera temporal. Ya después, cuando morimos, la vida eterna se perfecciona en Cristo. Y entonces, esta resurrección de Jesús nos da la oportunidad de volver a casa, como hicieron los discípulos Pedro y Juan. Cuando creyeron en la resurrección de Cristo,
estaban listos para volver a casa. Cuando tú y yo creemos que realmente Jesucristo resucitó, entonces estamos ya también con la misma oportunidad de volver a casa, de volver a casa. Ahora, la otra parte, todos sin excepción vamos a resucitar, todos sin excepción vamos a resucitar. Lo leemos en el texto de Juan 5, 28, 29. San Juan 5, en el Evangelio de San Juan 5, 28, 29, todos vamos a resucitar. Esto nos dice Jesús en su palabra. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Ojo con esto, ojo con esto. Todos vamos a resucitar, todos. Los que hicieron el bien por seguir a Jesús para una resurrección de vida, esperando que tú, hermano, y que yo, hermano, estemos entre esos resucitados a la vida eterna. Pero también van a resucitar los que hicieron el mal, pero ellos van a resucitar para una resurrección de juicio. Evidentemente no van a resucitar con un cuerpo glorioso. ¿Cómo van a resucitar? No lo sé. No lo sé. Ya después, si el Señor nos los permite saber, solamente le corresponde a Dios. Pero algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para el juicio, para la condenación. La cita bíblica, hermanito Manuel, es Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Es esta última que acabo de leer. ¿Sale? Juan 5, 28, 29. Entonces todos vamos a resucitar. Pero ahora, ¿cómo vivir la resurrección? A ver, ya para ir cerrando, ¿cómo vivir la resurrección? Con un cambio de vida, con una conversión. Si Jesucristo nos dice que resucitó con un cuerpo glorioso, es decir, un cuerpo diferente al que tenía, esto indica que nuestra resurrección tiene que ser también en otro cuerpo distinto, quizás no de manera física, porque mi cuerpo físico, pues yo voy a seguir envejeciendo, voy a seguir cumpliendo años y algún día he de morir. Pero esto se refiere a que la resurrección es una transformación de vida. Si antes caminaba yo en la oscuridad, ahora debo de caminar en la luz, como decía perfectamente mi hermana Karina. Si antes yo tenía un vicio, la resurrección de Cristo me impulsa a vivir ahora para ir dejando ese vicio. Si antes era yo una persona grosera, la resurrección de Cristo me hace vivir entonces una vida de amor, de amabilidad. Evidentemente esto no se va a conseguir de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Entonces cada día tenemos que aprovechar este proceso. Si antes me gustaba criticar mucho, juzgar mucho, la resurrección en Cristo me tiene que hacer más tolerante, más amable, más dispuesto. Eso no surge de la noche a la mañana, se va cultivando como un proceso. Esa es la primera resurrección, la resurrección temporal que tú y yo estamos viviendo, a la que tú y yo estamos llamados. Esta primera resurrección temporal es cambiar y a nosotros se nos ha enseñado como conversión. La conversión es la primera resurrección, la resurrección temporal para estar preparados y llegar a la resurrección final. Vivir mi vida en Cristo, en la oración, en los sacramentos, en el amor, en el perdón. Esa es la resurrección temporal. ¿Cómo tengo que vivir mi resurrección temporal? Como me lo enseñó Cristo. Entonces, en este sentido, en esta primera parte, hay que vivir esa resurrección de Cristo, hay que empezarla a vivir como una conversión nuestra. Por eso resucitó Jesús, para ser Señor nuestro, para que nosotros le obedezcamos mientras esperamos el momento de nuestro llamado, mientras esperamos el momento de la partida. Esta pandemia que tenemos es un momento de conversión. Es un momento donde Jesús nos llama a la conversión, a la resurrección en este momento. Tenemos que vivir nuestra resurrección temporal ahora. ¿Estamos expuestos a la enfermedad? Sí.
Estamos expuestos al miedo también. Estamos expuestos a la tribulación también. Tenemos que resucitar en Cristo. Y esa resurrección no nada más es un hecho, un rito que hace la iglesia donde se enciende el cirio, donde se bautizan, o donde se canta el pregón pascual, o donde se leen 7 lecturas, o donde se abre la gloria, donde se tiran cohetes o se suena la campana. No, eso empieza aquí dentro de ti, dentro de mí. Ahí empieza la resurrección, en nuestra transformación temporal, para que en esa transformación temporal nos preparemos para la partida a la casa del Padre y así estemos listos para la resurrección final. Esa es la forma de vivir la resurrección en Cristo actualmente, infundiendo fe, infundiéndonos esperanza. La resurrección de Jesús nos da esperanza, alimenta nuestra esperanza. Por la resurrección de Jesús estamos seguros de que Él está con nosotros, de que no ha muerto, de que te acompaña. Y todavía falta algo más, hermano. Cuando los discípulos se encuentran con Jesús resucitado, y cuando Jesús los va visitando y los va convenciendo poco a poco de que resucitó, tenemos el caso de Tomás, que no creía hasta que después se aparece Jesús y le dice, mete tu mano en mi llaga y tu dedo en mi mano. Y Tomás es cuando dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, cree, no seas incrédulo. Es decir, este proceso de resurrección que iniciamos hoy debe de tener un efecto para empezar a nosotros a creer en el Cristo resucitado, en el Cristo vivo que proclamamos. Creer en ese Cristo poderoso que venció a la muerte, creer en ese Cristo que te está ayudando y que está cerca de ti porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. Y después pasaron 40 días para que Jesucristo fuera llevado al cielo. Y después de esos 10 días llegó el Pentecostés. Esta resurrección de Jesús, esta que tú y yo estamos viviendo ahora, nos tiene que preparar para el Pentecostés dentro de 50 días. Para eso Jesucristo resucitó y preparó a sus discípulos, para que estuvieran en condiciones de recibir el Espíritu Santo a los 50 días en la siguiente fiesta. Entonces tú y yo que estamos hoy celebrando, gozándonos con la resurrección de Cristo, el Señor Jesús nos está preparando para vivir esta resurrección de acuerdo a su obediencia, para que en el Pentecostés sea derramado el Espíritu sobre nosotros, como lo fue con sus discípulos. Y entonces el ciclo quedaría completo. Jesucristo resucitado nos regala su Espíritu Santo. Esto hay que complementarlo, no hay que separarlo. Dice mi hermanito Manuel Solís, dice entonces, el plan perverso del enemigo es abortar o hacer abortar esta vida eterna en nosotros. Claro, es eso. Es eso, abortar esta vida eterna que tú y yo ya estamos viviendo, hacernos engaños, meternos confusiones, dudas y todo este tipo de telarañas mentales para que abandonemos esta vida. Tú lo acabas de decir bien, Manolito, así como lo dijiste. Y entonces, fíjense, esta resurrección de Jesús es una esperanza para el Pentecostés. Esto no termina aquí, sino que nos prepara para llegar al Pentecostés más unidos a Jesús, para confiar de que si hoy Jesús resucitó en el Pentecostés, el Espíritu Santo va a venir. Porque para eso estuvo Jesús esos 40 días, dice el Evangelio de San Juan. Estuvo con ellos, les dio instrucciones, les enseñó todavía más cosas, les recordó cosas. Y en el Hecho de los Apóstoles de Lucas dice que antes de subir Jesús les dijo, permanezcan en oración, permanezcan unidos, porque los voy a bautizar con el Espíritu Santo dentro de muy poco. Entonces, esta resurrección de Jesús nos prepara para resucitar a una vida nueva y entonces con esa vida nueva recibir el Espíritu Santo. Y cierro con esto. Decía mi hermano Manolito hace ratito que el señorío de Jesús nos prepara para la vida eterna. El señorío de Jesús también, por el señorío de Jesús recibimos el Espíritu Santo. Si alguien no ha aceptado a Jesús como Señor, no va a recibir el Espíritu Santo porque no ha resucitado. El Espíritu Santo únicamente se le da
a aquel que hace Jesús su Señor y que ha resucitado a una vida nueva, aunque sea de manera temporal. Y entonces ya estamos listos para recibir el Espíritu Santo, porque ya somos resucitados en Cristo, porque ya Cristo transformó nuestra vida al ser obedientes a su palabra, al creer en Él. Y esto se complementa. Los judíos tenían tres fiestas importantes: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Tres fiestas. La Pascua, que se celebraba en esta fecha, donde se mataba el corderito, donde se hacía el ofrecimiento del cordero, pero también era la fiesta de donde se sembraba. Era un ciclo agrícola, donde iniciaba el ciclo agrícola, la Pascua. Segunda fiesta, el Pentecostés, la fiesta de la primer cosecha, la fiesta de los primeros frutos, a los 50 días de la Pascua. Estoy hablando del pueblo judío. Y los judíos tenían que ir en Pentecostés con las primicias, con los primeros frutos, los primeros granos, los primeros animalitos de sus rebaños, ofrecerlos a Dios. Después, primero era la Pascua, luego el Pentecostés y luego la fiesta de las cabañas, que era la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha. Esta se celebraba por el mes de septiembre o mes de octubre. La Pascua en esta fecha, el Pentecostés a los 50 días de la Pascua y la fiesta de las cabañas en el mes de septiembre y octubre. La Iglesia Católica solamente celebra dos fiestas: la Pascua, que se celebró el viernes pasado, que se complementa con el día de hoy, domingo de Pascua o de Resurrección; el Pentecostés, que vamos a celebrar en 50 días para recibir la gracia del Espíritu Santo. Los primeros frutos del Espíritu Santo fueron esos apóstoles que Jesús preparó. Y falta la fiesta de las cabañas. ¿Cuándo vamos a celebrar la fiesta de las cabañas? La fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de la cosecha. La Iglesia Católica no la celebra. Yo creo, bueno, el Señor me ha inspirado, mejor dicho, que la fiesta de la cosecha la vamos a celebrar cuando nos encontremos con Él, cuando le presentemos ya nuestros frutos cosechados. Por eso la iglesia no la celebra de una manera ritual todavía, porque creo que esa nos va a corresponder de manera personal, celebrarla a ti o a mí cuando lleguemos a la casa del Padre. Entonces, es así, hermano, como hemos discernido todo este proceso de la resurrección. Espero te haya servido. Espero de esto hayamos encontrado un sentido a la resurrección de Cristo, que no se quede en el rito, que no se quede únicamente en la ceremonia religiosa, que no se quede únicamente en un símbolo externo, sino que esa resurrección de Cristo se mueva en nosotros, nos prepare, nos haga resucitar de manera temporal a un cambio de vida y nos prepare para el Pentecostés dentro de 50 días y recibir ahora la fuerza del Espíritu. No nos quedemos únicamente en la resurrección. Hay que ahora buscar la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de los dones, de los carismas que el Espíritu Santo te regala para seguirnos gozando en esta vida que Jesús nos ha regalado. Que el Señor te bendiga mucho, hermano. Vamos a terminar con una pequeña oración. Te invito allá donde tú estás, en tu casa, me imagino, y darle gracias a Dios por este gran regalo de la resurrección de Jesús. Y al mismo tiempo decirle: ven, Espíritu Santo, porque ya desde hoy nos estás preparando para recibirte ese día. Desde ahorita el Señor nos está preparando ya para clamar: ven, Espíritu Santo, en 50 días. Yo espero que dentro de 50 días ya todo esto de la pandemia haya acabado, todo esto de la pandemia ya solo sea un recuerdo con sus debidas precauciones y podamos celebrar la fiesta del Pentecostés con todo el esplendor que el Señor nos va a regalar, porque de eso estoy seguro, que va a ser un Pentecostés lleno de poder del Espíritu en el nombre de Jesús, porque así nos lo está haciendo saber el Señor con esta
con esta cuaresma y con esta Pascua que hemos vivido, el Pentecostés no se va a quedar atrás, va a ser una fuerza de lo alto que va a irrumpir donde tú estás y que va a simbrar ese lugar y que te va a llenar de una gracia, de un poder para poder predicar el nombre de Jesús donde tú estés. Vamos pues a orar para cerrar esta oración. Hoy, Padre bueno, Padre santo, Padre eterno, en esta noche te quiero dar gracias por la vida de Jesucristo que ha vuelto, Señor, por esa vida que Jesucristo recuperó por nosotros y para nosotros. Gracias, Padre. Infinitas gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Infinitas gracias por ese regalo que nos diste, que fue un regalo totalmente bueno, santo y puro, como ofrenda que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Padre, por tu Hijo unigénito en el cual te complaces, que nos diste en la cruz como pago de nuestros pecados, pero que ha resucitado. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre fiel. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre derramada y por tu cuerpo resucitado en gloria. Gracias, Cordero Pascual. Gracias, Señor de la esperanza. Gracias por tu gran poder, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por esta nueva oportunidad de conversión que nos das, por esta resurrección temporal que nos das, Jesús. Gracias, precia jara dara sanara diría dara, elelia dara dara ya dara sanara diría jara elelia dara dara sanara diría dara dara jairia, siri diría dara dara sanara bebería jara leria dara de sadra queriri, diría sanara sandalelia jara leria keria dara yada sanara diria shere diria jara leria dara dara sanna mi randare elelia dara jara elelia dara sanna mi randare lea. Aleluya ya la lisanda aleluya diriganda aleluya ya rein helelia dara sanna aleluya la jandre que ala ya dara de kiara diria sanara mi jara le Cristo Jesús Eshia dara dara sanna meshia meleja ya ele jande le jale ya sele le hamama ha si le ele jaya daria diria dara sanara leria dara aba baishama mamanda jale jaya daria. Gracias, Señor, gracias. Prepáranos para el Pentecostés ahora. Prepáranos para clamar, para anhelar la fuerza de lo alto, de ese espíritu de gloria, de poder que ya, Señor, tú has prometido. Y que así como prometiste tú resucitarías, así también sabemos que ese Espíritu Santo va a llegar en ese Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, ya clamamos a ti. Ven, fuerza de lo alto, ven, gracia divina, ven, poderoso Espíritu. Ven, fuerza del Pentecostés, y haznos un discípulo de Jesús, un testigo del poder de Cristo resucitado. Haznos testigos con poder, como en Pedro, en Juan, Santiago, como en Felipe Neri, como en Teresa de Ávila, como en Charbel, como en esos santos. Gracias, Señor, gracias por esta noche. Gracias, Padre bueno, por esta noche. Gracias, Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Gloria y honor a ti por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por seguir esta transmisión. Que Dios les bendiga mucho. Que Dios los colme de salud, de gracia, de unción ahí en sus hogares. Que el Dios de la vida los proteja. Que la sangre de Jesús los cubra. Vamos precisamente a cerrar nuestra oración con nuestra oración de protección. Padre bueno, esta noche me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause ningún daño a mí, a mi persona, ni a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, hermanos, a todos ustedes, muchas gracias. Les envío un cordial saludo. Nos estamos viendo en alguna próxima transmisión. Por ahí les mando un mensajito, les mando un folletito, bueno, un flyer, como le llaman los jóvenes. Y si Dios permite, nos estamos viendo por las redes sociales. Bendiciones a todos ustedes que se conectaron, bendiciones a sus hogares, bendiciones a sus comunidades.
Dice Sofía Murillo Bruno, gracias hermano por compartir. Gracias a Dios, sobre todo gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Dios con ustedes. Paz y bien a todos. Gracias.